nombre de Moisés no está mencionado explícitamente en esta parashá. Es aludido con el pronombre tú. Después del pecado del becerro de oro, cuando el pueblo judío estuvo en peligro de ser destruido, Moisés le rogó a Dios que perdonara los pecados del pueblo y que si no lo hacía, que borrara su nombre de la Torá. A pesar de que Dios los perdonó, las palabras de Moisés se cumplieron y su nombre fue borrado de una porción de la Torá. Es difícil entender por qué Moisés debería ser castigado por exhibir autosacrificio por el pueblo judío y además, ¿por qué fue Parashat Teshuvah el lugar elegido para borrar su nombre? Cuando Dios se le acercó a Moisés por primera vez en la zarza ardiente, Moisés cuestionó su aptitud para sacar al pueblo judío de Egipto. Incluso después de que Dios le respondió todas sus dudas, Moisés dijo: envía por medio del que debes enviar. Éxodo 4 versículo 13. En esta ocasión Moisés reveló la razón verdadera por la que no quería aceptar esta misión. Temía ofender a su hermano mayor, a Aarón, que había sufrido junto con el pueblo judío, y había sido, hasta ese momento, el emisario de Dios para ellos. Moisés temía que Aarón fuera herido, si su hermano menor era elegido en su lugar. Dios respondió con furia. De acuerdo a Rabí Yossi, Talmud, Sebahim 62, Moisés fue castigado por su reticencia. Había sido destinado a ser el progenitor de la línea de los Kohanim, y Aarón sería un leví común. Ahora, esta designación fue revertida. En la superficie parece incongruente que Moisés deba ser castigado con tanta severidad por rechazar la misión basado en la preocupación por los sentimientos del hermano. Para apreciar la sutil deficiencia que Dios encontró en Moisés, primero debemos discutir dos enfoques divergentes sobre el servicio a Dios. El primer enfoque se refleja en las palabras de los sabios. Nuestra voluntad es hacer tu voluntad. Esto implica que el servicio a Dios comienza con nuestra voluntad subjetiva. Deseamos hacer lo que es bueno para nosotros y concluimos en que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros en este mundo y en el venidero. El segundo enfoque se refleja en las palabras de los sabios, Abot 2:4. Haz de su voluntad tu voluntad. De acuerdo a este enfoque, la voluntad de Dios es el punto de partida y uno subyuga su propio deseo a la voluntad de Dios, dejando de lado toda preferencia subjetiva. El segundo enfoque se reserva para individuos especiales, quienes aman a Dios, ver Nachmanides sobre Éxodo 20 versículo 6. Ahavá, amor, es servir a Dios, sin considerar la recompensa personal. Ira, temor, es hacerlo teniendo en mente la recompensa personal. Con esta información, podemos entender mejor el siguiente intercambio entre Moisés y Dios. Después de que se entregaron los dos primeros de los 10 mandamientos, el pueblo se acercó a Moisés y le dijo que temían, si continuaban escuchando a Dios hablándoles directamente, sus almas dejarían sus cuerpos para siempre. Le rogaron a Moisés que intercediera entre ellos y Dios. Moisés estaba devastado, a raíz de que el pueblo no quería acercarse a Dios directamente, por amor, sino que quería escuchar la Torá de manera indirecta. Pero Dios respondió a la desilusión de Moisés, diciendo que el pueblo había hablado bien. Este gran temor a Dios, y el deseo de observar todas sus mitzvot, debería continuar con ellos y sus hijos para siempre. Moisés estaba perturbado porque la gente consideraba su propio bien, y no tenían una dedicación desinteresada en relacionarse con Dios de manera directa, incluso si eso podía hacer peligrar sus vidas. Ese es el nivel del amor desinteresado. Su miedo a morir mientras escuchaban las palabras de Dios reflejó que no había una generosidad absoluta. Dios respondió: debería ser que ellos continúen en el nivel de temerle a Dios, en donde el servicio a Dios es medido por el entendimiento subjetivo de que hacer su voluntad es el mejor camino para una persona. Este nivel aún no es el de amor incondicional, pero sigue siendo un nivel admirable para las masas. Una vez le preguntaron a Rab Susía si le gustaría cambiar de lugar con Abraham. Respondió: ¿qué ganaría Dios? Aún habría un Abraham y un Rab Susía.
Esta es la actitud de amor a Dios, en la que la recompensa personal es absolutamente irrelevante. Los sabios nos dicen que quien sospecha equivocadamente sobre otra persona tiene un golpe en su propio cuerpo. Talmud, Shabbat 97. Si no hay bases para sospechar de otro, entonces la sospecha vuelve sobre el primero, porque sabe que si estuviese en esa situación, quizás hubiese actuado, como teme que lo haga su amigo. Por lo tanto, su sospecha se basa en la culpa personal, y es este defecto personal, lo que los sabios llaman un cuerpo golpeado. La sospecha de Moisés, de que Aarón se podría sentir menospreciado, era infundada. Dios le dijo a Moisés que Aarón solo sentiría alegría al enterarse que Moisés había sido elegido, por lo tanto, la base de la sospecha de Moisés debe haber estado en él mismo. Y fue precisamente por este pequeño defecto que Dios respondió castigando a Moisés. Un Cohen se convierte en un delegado y representante de Dios, por lo que tiene que ser un sirviente generoso, que niegue completamente toda inclinación de su personalidad. Si Moisés no podía liberarse de la preocupación por sí mismo que proyectó sobre Aarón, no era apto para ser Cohen. La generosidad de Aarón estaba más allá de toda duda, le daba lo mismo quién sería el Redentor, siempre y cuando se cumpliera la misión de Dios, y por lo tanto, se lo consideró apto para ser el Cohen Gadol. Moisés rectificó este pequeño defecto, cuando pidió que su nombre fuera borrado de la Torá, si Dios no perdonaba al pueblo judío. Para publicar la rectificación que hizo Moisés de este defecto previo, su nombre fue borrado de Tesabé, el lugar en el que se discute la instauración de los Conim. Moisés podría haber estado celoso del estatus de Aarón, como Cohen Gadol, para mostrar que no lo estaba. La Torá alude a su deseo de ser borrado por completo de la Torá, y es por eso que la Torá borra su nombre, y se refiere a él, como tú. A Moisés no le importaba quién sería el Cohen Gadol, siempre y cuando hubiera un Cohen Gadol, para llevar a cabo el plan de Dios, para el pueblo. Shalom. ¿Quién construyó el tabernáculo que está en el cielo, que sirvió de modelo para el tabernáculo terrenal? Bueno, lo que más podemos entender es que Moisés vio esta visión dada por Dios, y entonces si hay un templo o un tabernáculo en el cielo, pues Dios mismo y sus malajim lo han de haber construido, porque ahí no hay hombres, ¿verdad? ¿Qué representa la madera de acacia? Realmente son todos los materiales que constituyen el tabernáculo que Dios demanda, los 5 reinos en materiales, pues representan este mundo material y la forma de santificarlos, que sean elevados para que Dios mismo, su presencia, pueda morar en medio del pueblo en el tabernáculo. Pero no Dios en su inmensidad, en su infinidad, sino la presencia de Dios a lo que se refiere. Y pues la madera pues representa este mundo vegetal, ya digámoslo así, transformado, ¿no? Transformado y puesto al servicio de Dios. Si en las aportaciones Dios pide oro, plata y cobre, ¿por qué hay altar de oro y altar de cobre, y no hay altar de plata en el tabernáculo? Bueno, nosotros hacíamos un entendimiento que el oro representa la misericordia y el bronce representa la rigurosidad. Entonces está en nosotros ser el altar de plata, ser este equilibrio, saber aplicar misericordia a quien la merece y la rigurosidad también. ¿Por qué si Moisés es levita, no es sacerdote? Si es verdad, es Moisés probablemente el único levita que no ejerció el sacerdocio, pero recordemos que Dios hablaba con él cara a cara, entonces él no tenía este puesto de ser Cohen en el pueblo, pero sí su hermano. Entonces cada persona tiene una función en el mundo, y aunque Moisés era levita, no era esta su función. ¿Por qué Aarón es el sumo sacerdote, y sus hijos son elegidos por sacerdotes? Recordemos que Aarón permitió al pueblo la idolatría del becerro de oro, entonces de cierta manera es un fruto digno de arrepentimiento el que tiene que dar Aarón y su descendencia por la eternidad para redarguir el daño que le hicieron a Israel por permitirles esta idolatría. Entonces esta es la razón. ¿Qué significan las piedras que trae en el pecho el sumo sacerdote? ¿Para qué sirven?
Recordemos que estas 12 piedras representan a las 12 tribus de Israel y las vestimentas del sumo sacerdote son como una armadura para que no muriera delante de la presencia de Dios. Entonces es una especie de armadura espiritual. Se habla de que los utensilios y muebles del tabernáculo son una tecnología. ¿Podría explicar eso? Sí, son una tecnología espiritual, una tecnología que permitían mejor el servicio o permitían mejor la conexión o la comunión con Dios se entiende que estos materiales son de una pureza alta y de una conductividad eléctrica también muy elevada, entonces se refiere a esta cuestión, es una tecnología espiritual. ¿Cuál es el significado espiritual de las vestiduras del sumo sacerdote, la de los sacerdotes y las de los levitas? Sí, la del sumo sacerdote traía muchos acabados diferentes a la de los sacerdotes y la de los levitas pues también era especial, ¿no? ¿Cuál es el significado espiritual? Pues realmente mandó a todo el pueblo también a que se hicieran flecos, a que fueran diferentes en muchos aspectos a las naciones, que llevaran una señal en la carne. Entonces tienen un significado espiritual, pero también tienen un significado terrenal, que es el ser apartados, ser santos, ser diferentes a todos los demás pueblos. ¿Por qué la colocación de los muebles del santuario, vistos desde arriba, forman una cruz? Bueno, porque de cierta manera esto es también un pacto. El tabernáculo es una morada para Dios y también es un pacto. Dios les ordena todas estas cosas que parecen un poco ritualísticas para fomentarles o crearles una identidad, una cultura, más allá de la parte ritualística. ¿Es cierto que el tabernáculo representa un cuerpo humano? Sí, un cuerpo humano, una célula, también tiene la estructura de una célula, porque Dios al ser humano lo hizo perfecto, y entonces esto nada más es como un cuerpo para él, digámoslo así, ¿no? Como un instrumento que él utiliza para que él pueda ser detectado por nosotros. Entonces sí, representa un cuerpo humano, una célula. ¿Qué diferencia hay entre el aceite de la unción y el aceite para encender las lámparas del santuario? Bueno, en su composición y en su creación, la verdad no sé, pero sí tengo el estudio de que llevaba un procedimiento especial, o sea, tenía que tener una pureza muy específica el del encendido de las lámparas para el santuario, o sea, el de la menorá, y tardaba un poco de tiempo en hacer, o sea, no era tan fácil de realizar. Y el aceite de la unción, bueno, ese es con el que ungían a los reyes, era una práctica que tenían, pero también se puede referir a la palabra misma, como un aceite de la unción. Entonces uno, digamos, sí era completamente físico para el servicio, el encendido de la menorá, y el otro era para un ritual, ¿no? De unción de los reyes. No sé si sea el mismo aceite, pero el del santuario sí tengo entendido que era uno con una pureza muy especial y tardaba tiempo. ¿Por qué el tabernáculo tiene tantos nombres distintos? ¿Esto tiene algún significado espiritual? Pues sí, realmente Dios es tan bueno con nosotros que utiliza el lenguaje y utiliza muchas herramientas para que nosotros podamos entenderlo, pero no permite la idolatría, o sea, permite ciertas cosas, permite todo lo que permite para que Él sea manifestado en la tierra. Entonces tiene este significado espiritual de que estamos en un mundo de la fragmentación y que tiene diferencias, pero que estas diferencias también nos hacen a nosotros únicos, especiales, y cuando ponemos nuestras diferencias al servicio de Dios, pues nos vuelven perfectos, no por nosotros, sino por acercarnos a Él. Al tabernáculo se le llama el santuario, pero ¿qué es lo que santifica a un lugar? Pues santificaba al pueblo, ¿no? Lo apartaba de ser un pueblo completamente diferente a todas las naciones de la tierra. Entonces santificaba a las personas, al pueblo, los hacía diferentes, con el fin de que cuando tuvieran la madurez espiritual llevaran el conocimiento del Dios verdadero a las demás naciones. Pero bueno, sabemos la historia de Israel, todo lo que pasó, todo lo que hicieron, y estamos todavía en el proceso. ¿Cuál es el contexto real del término habitaré en medio de ustedes? Pues es ese, o sea, no hay como un contexto real. Dios mismo quería ser el rey del pueblo de Israel, Él mismo quería gobernarlos, habitar en medio de ellos, y había puesto un sistema basado en jueces, en ancianos, pero Israel se quiso parecer al mundo y dijo, ponos rey. Entonces, pues Dios los amaba tanto que sí, o sea, les puso un rey, pero va más allá de eso, o sea, la presencia de Dios quería morar entre nosotros.
¿Cuál es el propósito fundamental de crear un lugar donde se lleven a cabo rituales? ¿Qué tan importantes son los rituales para Dios y para las personas? Sí, realmente esta cuestión de los rituales eran para generarle una identidad a Israel y son simbólicos, realmente no es hacer el ritual por hacerlo, sino hacerlo con el entendimiento y con la conciencia de que ese ritual nos está acercando a Dios. ¿Era importante? Sí, pero era más importante saber que Dios moraba entre nosotros. ¿Qué tienen que ver las vestiduras sacerdotales con la armadura de la fe que habla Pablo en la carta a los Efesios? Qué pregunta tan bonita. Pues realmente esta armadura en la que habla Pablo en el libro de Efesios es la vestimenta del sumo sacerdote. Y pues sí, realmente habla de vestirnos con esta armadura simbólicamente, con esta armadura espiritual, con estas vestiduras santas, ser apartados para Dios. ¿El Urim y el Tumim no son elementos de adivinación? Bueno, pareciera que son elementos de adivinación, pero exactamente no recuerdo en ningún momento que los sacerdotes los utilizaran. Entonces realmente yo creo que son más que elementos de adivinación, elementos de inspiración, porque no se utilizaban como a la ligera. Tenía que el sumo sacerdote utilizarlos con un entendimiento supremo y como de guía, no como para agenda, ¿no?, de él o peticiones sin importancia del pueblo. Realmente yo no recuerdo que se utilizaran mucho, ¿Cuál es la diferencia entre el incienso del que habla la Biblia y el que conocemos hoy en día? Bueno, el incienso del que hablaba en la Biblia no era un incienso cualquiera. Se sabe que tenía 11 componentes, porque el 11 va más allá del número 10 que representa la voluntad de Dios, sino este 11 habla como de una protección y de la presencia de Dios mismo. O sea, este humo es simbólico, representaba la presencia de Dios, y para nada es el incienso que hoy en día conocemos. Ya no sabemos la verdad a ciencia cierta cuáles sean estos componentes que tenía aquel incienso, pero sí no es para nada el que hoy en día se utiliza. ¿Cómo es que Dios se comunica desde la cubierta del arca, o no será que se comunica desde el interior del arca? Ok. Sí, claro, la cubierta del arca, pues están los querubines viendo hacia la Torá. Se comunica desde el interior del arca, claro, porque adentro del arca está su palabra. Entonces, pues a lo mejor su voz era audible en la cubierta, ¿verdad? Pero la voz provenía desde el interior. Es un buen entendimiento. Es una blasfemia que el Mesías esté vestido como un esclavo romano, en lugar de estar vestido como un sumo sacerdote de Israel, y si es una blasfemia, ¿de quién es el pecado? ¿De Roma, que lo viste como su siervo? ¿O de los judíos que no lo visten como su sacerdote? Híjoles, bueno, qué buena pregunta. Pues sí, ¿verdad? Parecería que es una blasfemia, pero más que la forma en la que está vestido, ¿no? Como un esclavo romano, pues es una blasfemia el adorar al hombre, ¿no? No seguir sus enseñanzas. Y recordemos que según Pablo, él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces no es según el orden levita. Es pecado para los judíos que no lo vistan como su sumo sacerdote. Bueno, recordemos que a ellos no se les ha revelado todavía como el Mashiach. Ellos no piensan que ha venido un Mashiach que va a redimir a Israel. Entonces pues no los podemos juzgar a ellos de pecado, porque no está en la forma en la que está vestido realmente, porque todo esto es simbólico. Realmente lo que más importa es guardar la voluntad de Hashem, que es su Torah. Entonces esta parte ritualística pues hoy en día ya no existe, y tal vez en algún futuro vuelva a estar presente, no lo sabemos. Yo personalmente creo que sí, pero no es una blasfemia por parte de los judíos, porque pues ellos dicen, no, pues nosotros no adoramos a los hombres, ¿verdad? Es como su argumento. Y bueno, muchas gracias. Y por favor sigue mandando tus preguntas. Y yo me despido de ti con un gran shalom. Todos tememos enfrentar un juicio. Y cuando pensamos que Dios nos observa y nos juzga, es aterrador. Sin embargo, profundizando un poco, descubriremos que el juicio de Dios solo surge de su amor. Tesabé, la parachá de esta semana, describe los mandamientos respecto a las clases de ropas y uniformes que vestían los Kohanim, sacerdotes, y el Cohen Gadol, sumo sacerdote,
durante su servicio en el tabernáculo. Además de la gloria y esplendor, Shemot 28 versículo 2, de estas hermosas vestimentas, de alguna manera, al usar sus prendas especiales, el sumo sacerdote despertaba la misericordia divina y, con el arrepentimiento correspondiente, ayudaba al pueblo judío a alcanzar la expiación por diversos pecados. Estudiemos la sección del Talmud. La túnica, camisa, espía, el pecado de asesinato. El pantalón, espía, el pecado de adulterio. El turbante, espía, el pecado de arrogancia. El cinturón, espía, el pecado de pensamientos malvados. El pectoral, espía, el pecado de corrupción en la justicia. El delantal, espía, el pecado de idolatría. La bata, espía, el pecado de habla calumniosa. Y la vincha con la placa frontal, espía, el pecado de descaro. El sumo sacerdote, durante su servicio en el tabernáculo, representaba al pueblo judío. En su pectoral llevaba 12 piedras preciosas. Cada una de ellas simbolizaba a una de las 12 tribus. Shemot 28 versículo 21. Podría decirse que el sumo sacerdote era la personificación de toda la nación judía. Y esta personificación servía constantemente en el sagrado tabernáculo, que era la morada de Dios en medio de la nación. El sumo sacerdote era la persona más sagrada y cercana a Dios, y servía en el lugar más querido por Dios. Resulta extraño que las 8 prendas del sumo sacerdote fueran para Dios un recordatorio constante de los pecados de los judíos. Es cierto, no eran solo un recordatorio, ya que también generaban una especie de expiación. Sin embargo, podríamos pensar que las prendas del sumo sacerdote deberían aludir más a expresiones de amor, méritos o acciones rectas de los judíos, y no a sus pecados, incluso si estos serían perdonados. Además, ¿por qué Dios piensa todo el tiempo en nuestros pecados? ¿Por qué necesita juzgarnos todo el tiempo? El Talmud, Rosh Hashaná 16, dice que somos juzgados todos los días, y no solo en el Año Nuevo judío. Asimismo, celebramos Rosh Hashaná como una festividad, a pesar de que es el día de juicio, por todo el año. ¿Qué celebramos? ¿Acaso los acusados celebran su día en la corte, o están asustados y nerviosos? Finalmente, ¿qué tiene de especial volverse Bar Bat Mitzvah? ¿Por qué nos alegramos cuando nuestras hijas cumplen 12 años? Sí, las niñas maduran más rápido, ¿y nuestros hijos 13? La respuesta a todas estas preguntas es un concepto fundamental sobre nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos juzga Dios? No puede ser porque tenga la necesidad de juzgar o vengarse. Por definición, Dios es perfecto y la fuente suprema de bondad. Él no tiene necesidades. Entonces, debe juzgarnos para nuestro beneficio. ¿En qué nos beneficia el juicio? Mediante su juicio, Dios nos muestra que le importa todo lo que hacemos. Somos tan importantes para Él, que observa cada paso que damos. Le interesa cada vez que nos movemos. Somos los seres que, a través de nuestro libre albedrío, le damos forma al mundo y a su destino. Mediante el juicio, advertimos que toda pequeña acción que realizamos hace una diferencia. Somos importantes. Somos significativos y responsables. Y la responsabilidad es una gran razón para celebrar. Se dice que nuestra generación sufre de baja autoestima. La depresión es más común que nunca. Jamás hubo tantos suicidios como en los tiempos modernos. Con seguridad, muchas personas tienen problemas clínicos que requieren tratamiento profesional. Sin embargo, podemos preguntarnos: si contempláramos el interés que Dios tiene en nosotros, y cuánto le importa, la forma en que realizamos nuestras actividades simples, ¿seguiríamos teniendo baja autoestima? Nuestras pruebas y desafíos morales rutinarios mejoran o empeoran todo el sentido y el propósito del universo. ¿No debería eso provocarnos inmensa alegría? Por eso celebramos Rosh Hashaná, el día del juicio. Nos alegramos por el profundo interés que Dios tiene en nuestras acciones. Nos deleitamos porque nuestras vidas están vinculadas con tanto significado. Y nos alegramos en un Bar Bat Mitzvah porque nos emociona que la vida de un joven
se vuelva más significativa, con el advenimiento de la responsabilidad. Ahora toda acción y pensamiento que tenga el joven, cobra importancia, algo que no ocurría antes de los 12 o 13 años. El hecho de que Dios nos juzgue, muestra su amor y preocupación. No es indiferente a nuestras acciones. El peor trato en una relación es la indiferencia. Los terapeutas de pareja saben que mientras la pareja continúa discutiendo, es posible salvar al matrimonio. Si a un esposo le molestan las cosas que hace su esposa, o viceversa, el amor aún está presente. Es por eso que se causan enojo el uno al otro. Si se vuelven indiferentes entre sí, y las desilusiones ya no les importan, el divorcio es casi inevitable. De la misma forma, el hecho de que Dios se interese en todas nuestras acciones, para bien y para mal, significa que nos ama. Esa es la profundidad del juicio divino. Y es la razón por la que nuestros pecados, y su expiación, son un factor tan importante en las prendas del sumo sacerdote. Nuestros pecados están presentes en la mente de Dios, porque nos ama y quiere vernos mejorar. Seamos responsables con nuestra responsabilidad. Si nunca supimos lo que celebramos en un bar bat mitzvah, celebremos ahora uno privado y personal, con esta nueva conciencia de cuánto influimos sobre todo el universo, porque nosotros somos importantes. Shabbat Shalom.